Buenas noches a todos. Don Carlos, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación desde la Asociación Colombiana del Pastor Belga que represento el día de hoy. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a usted, don Carlos, por separar el tiempo. Sé que no es muy fácil, que es una persona ocupada, que se ocupa de sus perros, pero bueno, sin más preámbulo, entonces lo presento para todos. Carlos Escobar, juez de la NVBK. Don Carlos, ¿qué es la NVBK para los que no tienen ni idea? La NBK es la Asociación Nacional de Sinófilos Belgas. Ok, Eh, en la NBK todas las razas son aceptadas, ok. pero es conocida básicamente por el Malinois. ¿Por qué? Por el Rin belga, pero el Rin belga no nació con la NBK, el Rin belga nació con el Malinois. Ok, Mejor dicho, el Rin belga nació con los pastores, con los perros belgas, específicamente los pastores belgas y algunos Bouvier de Flanders. Fueron los primeros en competir en Rin belga. ¿y qué es el ring belga? Antes de que me siga adelante, ¿qué es el ring belga? Para los que es la primera vez que escuchan este término de ring belga, ¿qué es? ¿Y Bueno, por el qué es Rin el belga, protagonista el pastor belga Malinois? el Rin belga no está solamente cerrado al Malinois. Todas las razas pueden competir, pero ¿qué razas pueden llegar a competir ahí? Por las características físicas y mentales, muy pocos. El Bocerón trató, no lo pudo hacer el Rottweiler, nunca lo pudo hacer el Pastor Alemán, no lo ha podido hacer. El único que pudo hacer Rin belga en ciertos clubes en Bélgica fue Airedale Terrier. Y los Malinois, hay unos pastores Groenlandel, unos Terburen y la Kensen. De resto, las otras razas han intentado, pero no han podido hacer lo que pueden hacer los pastores belgas. ¿Y de qué se compone el ring belga, don Carlos? Bueno, el Rin belga se compone de obediencia, agilidad y protección. Esos son los tres elementos en el Rin belga. En la obediencia, pues, eh, el, el Rin belga es un poco más complicado que el Rin francés, que el Mondio Rin, que el IGP, que el KMPV. ¿Por qué? Porque los ejercicios nunca son lo mismo. Los ejercicios cambian. El que más se acerca al Rin belga es el Mondio Rin. Sin embargo, algunos ejercicios son siempre en el mismo orden. En Ring belga, el único ejercicio que es obligatorio en el orden es la presentación del handler. De resto, todos los ejercicios cambian en orden, en secuencia y en intensidad. Todos los ejercicios son lo mismo en categoría 3, 2 y 1. En Ring belga, la categoría 1 es la categoría más alta, es la categoría por excelencia. ¿Por qué? Porque es número uno. ¿Quién gana el número uno? El número dos es el segundo, el número tres es el tercero. En las otras categorías es uno, dos y tres, tres siendo la más alta. Entonces, en Ring belga, los ejercicios básicamente son lo mismo, pero la dificultad es la que hace que en categoría uno sean los ejercicios mucho más difíciles y más complejos. ¿Por qué? Porque ya se entiende que el perro ha competido en categoría 3, en categoría 2, o sea, tiene más años de entrenamiento. La otra dificultad es que en Ring belga el entrenamiento es más lento por lo mismo, por la dificultad. Y segundo, no puede competir un perro antes de los 3 años en categoría 3, mientras que en las otras disciplinas puede competir desde los 10 meses, pero un perro no está listo para competir a los 10 meses. Sobre todo cuando se trata de la compresión de los ejercicios en protección y en agilidad, porque un perro a los 10 meses ponerlo a saltar 2 metros es tirárselo de entrada, porque las coyunturas no están definidas, porque no hay fortaleza en los ligamentos, por muchas condiciones físicas. Entonces, los ponemos en ese proceso y le acortamos la vida al perro. Entonces ahí empiezan los problemas de hombros, de codos, de cadera. ¿Por qué?
por lo mismo, porque el perro no está todavía maduro para entrar en esas competencias. Entiendo, entiendo. Don Carlos, entonces entendiendo lo que es la NVK y entendiendo que el RIN belga es diferente, ¿usted es tanto juez de la NVK como de RIN belga? Sí, yo soy juez de todas las razas en conformación y soy juez de ring belga. Cómo se llega a ser juez de la NVK? ¿Cómo se llega a ser juez del RIN belga? ¿Cuál es el Bueno, camino? en la NBK yo primero fui juez de la FCI. Eh, entonces, al ser juez de la FCI, cuando yo me asocié con la NBK, pues yo presenté mis credenciales y presenté el examen de conformación de las razas y bueno, y lo pasé, entonces me aceptaron como juez. En esa época fui el único juez que podía juzgar todas las razas. Y ahora solamente, bueno, ya la señora se murió, también ella podía juzgar todas las razas. De resto son por grupos que pueden juzgar. Algunos por razas y otros por grupos. Entonces empieza primero por ser juez de raza. Normalmente, ¿quién es juez de raza? El que cría la raza. Y de ahí empieza con las otras razas que cría, si cría diferentes razas, y después empieza a juzgar el grupo. Y después de que empiece a juzgar el grupo, ya puede empezar a juzgar dos grupos, tres grupos, cuatro grupos, los grupos más afines. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el AKC y la FCI? En los grupos. ¿Cuántos grupos hay en el AKC y cuántos grupos hay en la FCI? Entonces, en el AKC normalmente hay 7 u 8 grupos. En la FCI hay 12 y 13 grupos. Y cambia también los grupos, o sea, no son lo mismo. En la NBK nosotros seguimos los lineamientos de la FCI. Ok, ok, Los estándares son básicamente los mismos, seguimos los mismos estándares de la FCI. ok. No los estándares de la CAC, del American Kennel Club, sino estándares de la FCI. ¿Qué tan cierto es que la conformación, a partir de esto que usted me cuenta, se ha hablado mucho que la conformación de los perros de FCI es muy distinta a la de la NVK hablando del pastor belga Malinois? ¿Usted qué opina de eso? No, no es cierto, porque el Malinois casi desde los principios tiene casi el mismo estándar. El Malinois es un perro que es cuadrado, no es como el pastor alemán que es un perro largo. El Malinois tiene que caber en un cuadrado. Es como tipo boxer. El boxer tiene que caber en un cuadrado. ¿Y el boxer hace cuántos cuadros? ¿Entiendes? Entonces, saliéndonos un poquito del tema, ¿cuántos cuadros hace el boxer? Mínimo tres. Cuerpo, cabeza Esa. y el hocico. Son tres cuadrados en el boxer. En el Malinois hay básicamente un cuadrado, pero la línea del cuello es muy definida también. La línea del cuello del Malinois también puede ser un cuadrado. Entonces, Ok. ¿qué pasa con el Malinois cuando el Malinois no tiene buena conformación? Un Malinois que no tiene buena conformación no puede saltar, Ujú. no puede correr adecuadamente, no puede morder adecuadamente. Entonces ahí es donde empezamos a ver las fallas en el Malinois. De uno casi que desde entrada ve el perro cómo va a competir, cómo se va a comportar en esa competencia, casi que desde que empieza a caminar. Cuando el perro tiene las patas muy traseras, muy cerradas, como de vaca, o muy abiertas, es un perro que no va a poder saltar alto, ni va a poder saltar largo. Si el pecho también, las patas de adelante son abiertas así, no puede saltar bien. Si el pecho está muy cerrado, tampoco le da para saltar alto. Entonces, todo ese tipo de cosas uno las mira en la conformación del perro. Entonces, mucha gente no tiene eso en cuenta. Entonces van a poner el perro a competir y el perro ya empieza con desventaja. Entonces, todos esos factores inciden en que en la selección del perro para crianza y para competencia. Y desafortunadamente tenemos mucha gente que cría en el garaje o en el patio de atrás y no hay selección. Ah, el- Mire,
Eh, originalmente, o en Bélgica normalmente, un buen criador pone la perra máximo 6 camadas, la perra, en su vida. Y el perro 10 saltos en su vida. ¿Cuántos saltos le han sacado a perros que han importado en Colombia en un año? No sé, no sé. Bueno, yo sí sé, más o menos sé. Entonces ahí es donde empezamos con los problemas de la crianza, ¿entiendes? Y empezamos a degenerar la raza, a dañar la raza. Entonces empiezan a decir, ah, que el perro es muy nervioso. ¿Cuál selección han hecho? ¿De dónde han sacado los perros? ¿Cómo los han criado? ¿En qué ambiente los han criado? Recuerde que la genética no solamente es lo más importante en la crianza del perro. El entorno también tiene mucho que ver con la crianza del perro. ¿Cómo manejan la perra antes, durante y después de la preñez y después del parto? ¿Esos perritos están aislados o no están aislados las primeras 5 semanas? Mm. Eso es bien importante porque ese estrés también se manifiesta en el futuro. Si la perra está estresada durante la preñez, durante la gestación, los perros van a salir supremamente nerviosos y temerosos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando tú tienes eso en cuenta y cuando tú estás criando y seleccionando bien, tú no puedes vender perros baratos. No puedes, porque es que no te da. Entonces, tú ofreces un perro por $3.000, cachorro. No, yo lo compro por $300 en tal parte. Yo los envío a que compren a $300. Por eso yo no volví a criar, porque no se justifica. Hay mucho que invertir, mucho tiempo que invertir y hay mucho cuidado que hay que tener en la crianza. O sea, la alimentación es una parte, el entorno es otra parte, que a la perra no se le genere estrés antes, después y durante la gestación, especialmente durante la gestación. Entonces, si la perra es una perra nerviosa y está en un ambiente donde hay un estrés, donde hay demasiado ruido, donde hay otros perros ladrando constantemente y ella quiere salir a ser participante de ese juego o de esa actividad que están haciendo los otros perros, vas a tener camadas que no son aceptables para el trabajo. Entonces ahí es donde tenemos las fallas con el Malinois. El Malinois es un perro demasiado nervioso, un perro demasiado activo. Si tú ves mis perros, no. ¿Por qué? Porque esa selección se ha hecho. Y no la hice yo. O sea, yo compré perros ya de otros criadores en Bélgica, pero ellos saben cómo crían y no le venden a todo el mundo. Yo tuve mi primer perro en 1984, mi primer Malinois. Desafortunadamente, cuando llegó a Colombia, a los 2 meses el perrito se me murió. Y del Ah, 84 al 97, ¿cuántos años hay? Y ese tiempo me demoré para conseguir mi segundo Malinois. Y no lo conseguí cachorro, lo conseguí adulto. ¿Para qué? Para que me enseñara más. Después me conseguí otro perro también, adulto, también que me enseñara más. Y ya de ahí ya sí empecé. Me compré mi primer cachorro. Y ese lo hice del todo. Y el segundo y el tercero los hice completamente del todo. Entonces, el problema es que los perros, no en Colombia solamente, en muchas partes, aquí en Estados Unidos también se ve lo mismo. Y aquí en Estados Unidos es donde más se dañan las razas, porque todo el mundo empieza a ver, mire, empecemos por historia. ¿Cuál era el perro más famoso en los 60? Lassie. ok. Esto no es de los 60, pero en los 60, Lassie. ¿Quién empezó a criar? Todo el mundo empezó a criar Lassie. Después llegaron los pastores alemanes. Rin Tin Tin y corre Joe, corre y todo el mundo empezó. Entonces, listo, se hacen. Después llegaron los Doberman. Doberman es una raza excelente. ¿Qué es el Doberman hoy en día? Sí. Y lo mismo está pasando con el Malinois. El pastor alemán se lo tiraron. Displasia de caderas impresionante. Usted en Bélgica no ve displasia de cadera en el Malinois. Aquí en Estados Unidos ya se está viendo por cantidades. Si usted va a una exposición de perros del AKC y ves una exhibición y exposición de costillas.
porque los perros son supremamente flacos. Y ellos dicen, no, es que el Malinois es flaco. El Malinois no es flaco, el Malinois es un perro poderoso, es un perro estilizado, es un perro con elegancia. Y desafortunadamente no los vemos así. Entonces, Eh, yo debo decir, don Carlos, que a mí me hubieran preguntado hace algunos años, antes de que lo hubiera conocido usted, si yo iba en algún momento a meterme con la raza, yo hubiera dicho que no. Y tal vez fue hablando con usted que me dijo, no, Jonathan, es que la raza realmente no es una raza nerviosa, no es una raza inestable, no es una raza, eh, ahora se me escapa la palabra reactiva, ¿sí? Y que me invitó a estudiar, a conocer las diferentes líneas de sangre. Yo creo que no me hubiera metido en este cuento y no hubiera conocido las demás líneas de sangre. Aquí también me parece importante hablar de eso. Líneas de sangre del pastor belga Malinois. ¿Qué diferencias hay en las líneas de sangre? ¿Qué líneas de sangre pueden llegar a ver? ¿Qué podemos encontrar? bueno, hay tres líneas de sangre fundamentales. La belga, la holandesa y la francesa. ¿Ok? Ahí están los tres diferentes estilos. Si nos ponemos a hablar de líneas de sangre en Bélgica, no vamos a terminar, porque hay muchas. Están de Flip, está de Snap, de primer Snap, está de cartucho, entonces está A-Team, y de ahí pues empezamos a diseminar. Pero hablemos de los tres grandes que hay. El pastor belga eh, holandés. ¿Qué ha pasado con el pastor belga holandés? Le han dado más tamaño. ¿Ok? ¿Qué han hecho con el pastor belga holandés? Le han metido con el pastor holandés, que salió inicialmente el pastor belga. El pastor belga también presentaba perros barcinos, originalmente. ¿Ok? ¿Quién fue el creador de las razas belgas, de los pastores belgas? Se me escapa en este momento el nombre. Alfredo Reul. ¿Ok? Ajá. Él fue el creador de las razas de pastor belga. Y ahí habían los perros barcinos. ¿Ok? Y hubo las exhibiciones en 1890 más o menos. Vivieron las primeras exhibiciones del pastor belga. El pastor alemán vino después del pastor belga. La mayoría de la gente cree que el pastor belga salió del pastor alemán, pero no es así. Von Stephanis, Von Stephanis, fue a Bélgica antes de tener su primer pastor alemán. 10 años antes estuvo en Bélgica. Y el pastor alemán está documentado que el primer perro salió 10 años después de que los pastores belgas salieron a exposición. Pero ya había pastores belgas. No habían competencias ni exhibiciones. Y había unas peleas ahí y todavía sigue habiendo peleas. ¿Ok? Eh, porque los belgas tienen más o menos 7 idiomas en un país tan pequeño. ¿Y cuántos clubes de perros hay en Bélgica? No solamente de la NBK, sino de Saint-Hubert, del club belga. O sea, hay muchos clubes. Y ha disminuido. Desafortunadamente ha disminuido y va a seguir disminuyendo. Por lo mismo, porque ahora en Europa hay mucha persecución y mucho animalista que dice que se maltratan a los animales y bueno, entonces ustedes ya vieron que que el pastor alemán ya no se le puede pegar con el látigo flexible y bueno, muchas cosas. Lo mismo pasó en la NBK, ya la palizada es solamente de ida, ya no es de ida y de regreso. Entonces, los deportes empiezan a ser debilitados por interferencia nuestra. Eh, y el ring belga salió de la practicalidad que tenían los policías en Bélgica. En Bélgica, en Ghent, espérame, yo le digo en qué año exactamente. En 1899, el primer departamento de policía que tuvo perros en el mundo fue Ghent. Y empezaron con 3 perros. Y al final de ese año, de 1899, tenían 16 perros.
Genial. Entonces se multiplicaron. Pero hay estadísticas, por ejemplo, muy... En 1939 había 460 Malinois registrados. En 1949 había 800. Y en 1959 había 369. Mm. O sea, se redujo. Se redujo casi al mismo nivel de cuando la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando los alemanes se llevaron todas las razas de perros. El Turburen lo acabaron los alemanes. Era el perro más cotizado por y lo acabaron. Y el Terburen lo tuvieron que volver a organizar los belgas. ¿Cómo lo organizaron? Con Pastor, con Groenander y con Malinois. Entonces, eh, la NBK nació en 1964. En el 63 hubo la división de la FCI, no de la FCI, sino de Saint Hubert. Se salieron unos miembros del club de Saint Hubert. ¿Por qué? Porque estaban reduciendo los campeonatos de ring y estaban dándole mucho énfasis a los campeonatos de, de campo, o sea, de cacería, de rastreo, entonces hubo unos puristas que dijeron, no, pero es que el Malinois no es de eso. El Malinois y el pastor belga es para este tipo de trabajo, de protección, de pastoreo. Y entonces se hizo la división y nació la NBK. Y ahí se empezó a estimular otra vez el ring belga. La Saint-Hubert todavía tiene ring belga. Las competencias no son muy grandes, pero todavía tiene ring belga. Y ahí compiten Terburen y compiten Groenandel, Malinois y creo que un Lackense compitió. Entonces, desafortunadamente, el deporte se está muriendo. ¿Por qué? Por lo mismo, los animalistas tienen mucho que ver, ¿me entiendes? A la juventud no se le está enseñando a entrenar perros. Y los viejitos que son los que nos enseñaron todo esto, pues ya se han ido muriendo. Entonces, el deporte se nos va a morir. Y vamos a quedar con Malinois, que son lo que vemos en las películas, que no es realmente el Malinois. Sí, claro. Don Carlos, ¿y por qué llega entonces ser importante empezar a conocer realmente estas líneas de sangre? ¿Cómo podemos hacer una buena conservación de la raza? Hace algún tiempo, inclusive en una de las primeras entrevistas que fue con Juan Carlos Prieto, hablábamos de la posible extinción de la variedad Laquenois, ¿sí? Ujú. Decía que cada vez hay más Hay pocos menos. perros, sí, hay menos. ¿Qué patrones se deberían tener en cuenta? Ahorita hablábamos de las líneas de sangre. En lo que es el Malinois, yo me he dado cuenta que sin importar el país que lo reproduzca, todos vuelven a Bélgica. Pues por lo mismo, porque ahí es donde los criadores belgas son muy conscientes de lo que tienen. A Bélgica lo han subestimado mucho en el mundo, en muchas cosas, desde hace muchos años. ¿Entiende? Pero Bélgica tiene una tradición de crianza y de buena crianza de animales. Por ejemplo, los mejores caballos del mundo los tienen los belgas. Los mejores perros del mundo los tienen los belgas. Y no hay discusión. O sea, desafortunadamente, como le digo, las cosas se vuelven de mercadeo. En Bélgica tú conseguías anteriormente un buen perro, por 250, $300, hasta hace 6 años. Y llegaron los chinos y ya los perros no te rebajan de 3.000, $4.000. Que los chinos compraron todo y se llevaron mucha calidad de crianza, porque pagaban en efectivo. Y el campesino belga, que es básicamente quien estaba criando estos perros, pues nunca había visto esa cantidad de dinero a la vez. Y ahora tú ves mucha crianza de perros buenos en China. Entonces, el americano se acaba las razas por lo mismo, porque
todos se vuelven criadores de la noche a la mañana, con perros que ven, ¿dónde? En comerciales, en películas. Ahí mismo la acaban. Hacer una regresión del mercado americano otra vez a lo que es la pureza de el perro europeo es muy complicado. No se puede hacer. Entonces tenemos que volver a que a la base que hay, y la base es ¿dónde? Bélgica, Bélgica. porque la gente todavía tiene buena crianza de perros y se preocupan por la selección. Y hay personas que no le venden a todo el mundo, seleccionan. Y hay gente que, por ejemplo, se ha retirado de la crianza por lo mismo, porque todo el mundo está criando. Entonces, los puristas no quieren ver que la raza, prefieren ver que la raza se muera a que la raza se degenere. ¿Sí me entiendes? Claro, O sea, claro, los claro. defectos genéticos no son aceptables. Entonces, eso es lo que está pasando. Pero todavía hay gente que cría bien y que cría a conciencia y selecciona bien. Johan Wenkusen es un gran conocedor de la raza. Es una persona que cuando usted se sienta a hablar con él, usted no se quiere levantar, porque se sabe de memoria todas las líneas. Sabe de dónde salieron todos los pedigrís, buenos y malos, los buenos y los montados. Y desafortunadamente eso ha pasado, porque la NBBK no estaba reconocida por la FCI. Entonces, ¿qué pasaba con la gente? Y hay muchos perros famosos aquí en Estados Unidos, con registro de la FCI, que lo pasan a la AKC y resulta que no son, porque es un perro de la NBBK. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nadie sabe la historia del perro. Ah, que es hijo de tal. No, es pura mierda, porque no es mentiras. Entonces, yo discutía con una persona aquí hace muchos años, porque no, es que yo estoy mejorando la raza. Y yo le digo, no, tú no la estás mejorando. Porque cuando tú mientes en el pedigrí de tu perro, ya nadie sabe de dónde viene tu sangre. Porque tú le estás montando un pedigrí que no es de ahí. Entonces, aparentemente estás mejorando la raza porque estás trayendo un perro importado de Bélgica, es un perro que tiene buena sangre, pero ese pedigrí es mentiras. O sea, tú no puedes montar. Hace unos años, hace muchos años, no sé si ustedes dieron cuenta que Kia tenía afuera el mismo diseño de Mercedes. No. Entonces, es lo mismo. Tú no puedes tener un pastor belga con pedigrí de la AKC, pero realmente la sangre es de la NBK. ¿Quién sabe los orígenes? Solamente el que hizo la trampa. De resto nadie la sabe. Entonces la raza se daña, se degenera, se pierde, Y porque no pasa, sabemos. pasa mucho, ¿no? Y pasa inclusive con creadores de Bélgica, porque Oh, sí. pues vemos y conocemos perros que han sido nacidos en Bélgica y tienen pedigrí de Argentina, Ajá. por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Y fueron unos perrazos espectaculares. Y no solamente el creador, sino que ya mucha gente tenía en claro eso, que solamente era un papel FCI, que naturalmente era falso, porque pues, imagínate, ese perro nacido en Argentina no había cuándo, ¿cierto? Y igual se utilizó mucho en la reproducción, hablando específicamente de este perro. Y aquí es importante entonces, don Carlos, hablar qué debe tener un buen criador, ¿sí? Vamos a hablar de las verdades del pastor belga. ¿Qué debe tener un verdadero criador? Ética. 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 ¿Qué Si no más? tiene ¿Cómo lo ética, identificamos? mire, vamos a lo mismo. Hay perros que tienen doble pedigrí. Y cuando tú miras los dos pedigrís tienen los mismos padres, los mismos abuelos, los mismos tatarabuelos, los mismos todo. ¿Ok? Porque esos perros fueron originalmente con los libros de orígenes de San Hubert. ¿Ok? LOSH. ¿Ok? Entonces tenían el libro de orígenes de San Hubert. Cuando se formó la NBK, ese perro con ese pedigrí llegó a la NBK y sigue con los mismos abuelos y tatarabuelos y bueno, entonces ese perro tiene doble pedigrí, Saint Hubert o FSI
y NBK. Con esos perros no hay ningún problema. Y hay criadores que lo han hecho y han tenido problemas porque la gente dice, el certificado es chimbo porque es de la NBK y usted me... No, el perro es legítimo. De la FCI con papeles de la NBK. Compite en NBK y es de la FCI. O sea, los registros son legítimos. ¿Quién tuvo problemas con eso? Cristo Lloris. Y los perros tenían doble registro. Gunther Martins. Y ellos ganaron la demanda, se la ganaron a la FCI y la FCI les tuvo que pedir disculpas. Y los tuvieron que volver a reinstaurar porque les habían cancelado todo. Bueno, hay otros perros de Bélgica, de la NBK, que no tienen registro de la FCI, pero que han sido perros muy buenos y son nietos y hijos de Cartucho, ¿ok? O de A-Team. Entonces la gente, oh sí, este perro. ¿Y qué hacen? No tienen registro de la FCI y van y le montan cualquier pedigrí de la FCI o de la AKC. Así Ujú. pasó. ¿Y qué hacían anteriormente? Les borraban el tatuaje y les ponían otro tatuaje. O les quitaban el microchip y les ponían otro microchip. Porque el microchip tú lo identificabas. Pi, 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 pum, ahí está. Llegaba el médico, le sacaba el microchip y le ponían otro microchip. Pero ahora con el ADN ya la cosa está un poquito más complicada. En Bélgica todos los perros ahora en la NBK, todos tienen que tener ADN, todos. Sí, porque también había mucho mito de que los perros de la NBK o los perros belga se hacían cruces con pastor alemán, con holandés, No, inclusive decían que hasta con pitbull, que por sus grandes no, tazas. yo tuve un perro excelente, Bingo, que fue con el que hice la primera demostración de ring belga en Colombia, la hice con Bingo. Y todo el mundo me decía que era mezclado con Gran Danés. Y no era Por la mezclado altura. con, por la altura y por la fortaleza, porque ese perro era un perro supremamente grande y supremamente fuerte. No era muy grande, pero era muy musculoso. Ese perro cogía una pelota de basquetbol y la explotaba. Entonces, y ese perro lo crió Paul Van de Putte, que entrenaba en el club de Barbelón, en Hoboken. Entonces, hay muchos mitos en eso. En Holanda sí hacen mucho eso, le meten otras líneas. Pero mira, hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, en Bélgica se sacan 100 perros al año, ¿ok? En Bélgica no se saca el certificado como se saca en Holanda, el certificado de policía. No, en Ujú. Bélgica no se sabe eso. Entonces, 100 perros al año en Bélgica, ahora salen menos. Pero pongamos en la época en que salían los máximos, salían 100 perros al año en Bélgica. ¿Cuántos salían en Holanda? Mm. Póngale un número. El triple, 400 por ahí. 3000. ¿Desde dónde puede agarrar una mayor calidad? O sea, pueden jugarse las probabilidades. Así es, de 3000, como es, entre 1001 y entre 100 ninguno. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Pero ahí tampoco va la cosa, sino esos 100 que salían clasificados en la NBK en categoría 3, 2 y 1, eran 3000 que salían en la fase uno, 2 y 3 de la KNPB, de la KNPB. Entonces ahí es donde uno ve quién produce mucho. O sea, no es lo mismo producir un Renault 4 que producir un Mercedes. Entonces ahí Claro. está el precio. Entonces, en lo mismo, ¿qué prefieres? ¿Cantidad o calidad? Calidad, Bueno, calidad. entonces, mire, le cuento una historia que me pasó a mí con un criador de pastor alemán en Holanda. Era considerado Kos, era considerado el mejor criador de pastor alemán del mundo. ¿Ok? Un amigo mío de aquí de Houston me dijo, si vas para allá, ¿por qué no vas y le dices a Kos que me venda un pastor alemán? Entonces yo digo, ok, yo lo visito. Yo fui y visité a Kos.
Y lo primero que me dijo, ¿para qué vas a comprar un pastor alemán si tenés pastores belgas? Y le dije, es que no es para mí. Ah, bueno, la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque él sabe qué puede hacer un pastor belga y qué puede hacer un pastor alemán. Claro. Entonces, vamos a lo mismo. Los belgas seleccionan y han tenido los mejores perros del mundo por algo, porque seleccionan y seleccionan bien. Hay criadores en Bélgica como en todas partes, que le venden al primero que llega y no importa qué están vendiendo. Don Carlos, cuando hablas de selección, ¿la selección son necesariamente las pruebas de trabajo o la selección más allá de pruebas de trabajo, incluyendo morfología, incluyendo línea de sangre? Más o menos de pronto a eso me refería, aparte de la ética, que es muy importante, ¿qué cosas o qué ítems tiene claro uno para identificar este es un buen creador? ¿De qué me debe estar hablando ese buen creador en su selección? Bueno, tenemos que mirar varias cosas. Primero, ¿por qué es conocido el criador? ¿Ok? Vamos a hablar algo de Luc, de Patois. ¿Por qué era conocido Luc from de Patois? Porque el perro era un perro completo. Ese era el mejor perro que había en la línea de trabajo belgas. Y se lo compraban ¿quiénes? La gendarmería francesa y el ejército francés. Le compraban muchísimos perros. Don Carlos, hago un preámbulo. Ujú. Cuando hablamos, para los que no conocen de Potoa, cuando hablamos de que es un perro completo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un perro que tenía buen carácter, era un perro bonito, era un perro estable y un perro muy inteligente y muy perceptivo. ¿Ok? Entonces, el éxito de Patois es como el éxito de Johan Wenkusen. ¿Ok? ¿Qué hacen? Seleccionan y seleccionan con su propio criterio. Y, y no les da miedo decirle a la gente cómo seleccionan. ¿Me entiende? Cuando uno va de Johan Wenkusen, él se sienta con uno y le explica qué hace él, por qué lo hace, y si tú lo quieres hacer, lo haces, si no lo quieres hacer, no lo haces. ¿Cuesta dinero? Sí. ¿Cuesta tiempo? Sí. O sea, Luke from de Patois no se hizo en 2 años ni en 3 años. ¿Cuántos años de crianza tuvo él para llegar a donde llegó? Y desafortunadamente, por los problemas que pasaron con la FCI, con la NBK, empezaron los problemas y a él lo sancionaron. Y no fue necesariamente él el que hizo el problema, lo hicieron clientes de él. Entonces, con Johan, ¿qué hace él? Él hace una buena selección. También, ¿cuánto hace que está criando Johan? Hmm, mucho. Muchísimo. Y Johan hizo Ring Belga, hizo Mondiorin, FCI, IGP o Schutzhund en esa época. Ya hoy por hoy uno ve perros de Johan yo me atrevo a decir que en casi todas las disciplinas ya hay, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Y si no son perros de él, son perros que llevan su sangre. Pero bueno, vamos a un ejemplo. ¿Qué hace todo el mundo? Quiere criar con el campeón y el campeón no siempre reproduce bien. Tiene que seleccionar una buena hembra también. Es ¿Y qué más hacen los belgas? importante, es más importante seleccionar el campeón o seleccionar las hembras. Las hembras. Ahora, hay campeones que son muy buenos y reproducen muy bien, pero ¿traen de dónde? ¿Quién era la mamá? Claro. ¿Ok? Cartucho reprodujo muy bien y transmitió mucho, pero ¿qué hacían? ¿A qué hembras le ponían? Ah, esa es la otra cosa. Entonces, ¿qué pasa por ejemplo, Mario Felipe? ¿Cuántas veces ha sido campeón mundial? No sé. 7 veces. ¿Ok? Yagus. ¿Cuántos hijos de Yagus han sido famosos? El mismo efecto secretaria. Cero. Y el perro era espectacular, pero cero. ¿Por qué? Porque nunca seleccionaron buena hembra. Nunca escucharon a Johan Winkusen cuando le dijo pongan esta hembra. Nunca.
porque sabían más que él. Entonces, los belgas son muy sabios, hermano, cuando van a seleccionar. Las hembras, por ejemplo, ¿cómo las seleccionan? Cachorritas. Las ponen a qué, a morder. En campeonatos van a haber muy pocas hembras. Pero los belgas, ¿qué hacen con las perras? Las ponen a morder. Tienen buena mordida, la sostienen, no gruñen, no ladran cuando están mordiendo, son estables, no sueltan, empujan. Esta es la que vamos a criar. Y no hacen nada más con ella. ¿Por qué no hacer nada con la perra? Por estrés. No le quieren meter estrés a la perra. No quieren sacar perros nerviosos. Entonces tú ves, por ejemplo, un perro como a Tim. ¿De dónde salió? ¿Y cómo era Tim? ¿Era un perro nervioso? No. Calmado. Tú lo veías, no parecía un Malinois. Porque la gente está acostumbrada a ver un Malinois tipo ¿qué? Reactivo. Francés y tipo KNPB. Entonces, hay ciertas diferencias en las disciplinas. Entonces, cuando hay diferencias y hay diferencias marcadas en las disciplinas, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué hace un perro de Schutzhund o de IGP? Es un perro preciso. ¿Por qué? De chucho de IGP, un perro preciso, tal vez también por la connotación de obediencia, por la forma de la mordida. No tanto por la forma de la mordida, pero básicamente un perro preciso es porque es mecanizado. Ok. Los ejercicios son siempre en el mismo orden. Entonces ahí es donde tú mecanizas y mecanizas y repites y repites y repites y vas a ver. Entonces ahí en ese caso, por ejemplo, Mario Felipe es un perfeccionista, perfeccionista. Y por eso llegó a ser campeón 7 veces, campeón mundial 7 veces. Y con diferentes perros, no con un solo perro, sino con diferentes perros. Es un perro, el deporte de Chusun también es un deporte dramático. Tú lo ves y, porque los perros van lanzados desde muy lejos. Entonces cuando el perro llega y entra, ¿a cuántos kilómetros va por hora? 35, 40 kilómetros por hora. ¿Ok? Impacta al figurante. ¿Dónde lo impacta? En la manga. Entonces se ve espectacular. En ring belga tú casi nunca vas a ver eso porque el lanzamiento del perro en ring belga es, pongamos que el campo de entrenamiento o de campeonato sea bien largo, es de 30 metros a lo máximo, de Mm. 30 metros. Mientras que en Schutzhund tú tienes un estadio de fútbol completo. Hay una gran diferencia. Sí. Bueno, en ring francés, ¿qué hay? Hay perros que son, ¿qué? Atléticos, son rápidos, porque son pequeñitos y se ve la velocidad. Entonces, tú no ves aunque, a ver, hagamos una comparación entre Usain Bolt, alto, con piernas largas y todo, tú no le veías la velocidad a él tan máxima como se la veías al pequeñito gringo que movía los pies mucho más rápido, pero no alcanzaba la cobertura que alcanzaba Esa- eh, Usain, ¿ok? Entonces, mientras el paso de este era así, el de Usain Bolt era así. Entonces lo mismo pasa con el perro de Ring belga, belga. Es un perro que recorre más, pero se ve menos la velocidad. ¿Ok? Entonces, en el ring francés es un deporte que se ve espectacular, por lo mismo, por los ejercicios, porque el figurante está siempre esquivando y una cosa y la otra. Entonces a la gente eso le parece espectacular. ¿Qué otra cosa tiene? Como te decía anteriormente, son perros más atléticos, se les ve más el atleticismo que a un perro más alto y más fornido. El KMPV es más práctico y se ve más poderoso también, pero es por lo mismo. Entonces, en KMPV por lo regular el figurante está corriendo, yéndose fuera del perro. Entonces, él saca el hombro, el brazo para que el perro lo muerda. Eh,
es inesperado porque el figurante normalmente no sabe cuándo el perro le va a llegar a morder, ¿ok? Pero normalmente ellos presentan el blanco, que es el hombro. En ring belga no, en ring belga los ejercicios son completamente diferentes, siempre son diferentes, siempre. En todos los campeonatos que tú vas, tú nunca vas a encontrar un campeonato de este año igual al que hicieron hace 20 años. Todos son completamente diferentes. Entonces es un juego de ajedrez entre quiénes, entre el perro y el amo o el handler o, o el tutor como lo llaman ahora y los jueces y el figurante. Es un juego de ajedrez entre esos cuatro. Entonces hay que, ¿cómo se maneja? La diferencia también entre ring belga, ring francés, Mondio Ring y IGP y KMPV es que en el campo hay dos jueces, uno a cada lado. Entonces cada uno tiene su punto de vista. También, hay un comisionado también en el campo y el figurante también tiene que decir de acuerdo a la mordida. ¿Ok? Entonces todo eso hace que el deporte sea un poco más complejo que los otros deportes, porque hay muchas variables en juego. Ok. Entonces el perro de ring belga tiene que pensar, tiene que resolver los problemas que se le presentan. Entonces tú vas a los clubes y todos los clubes van a estar intentando cosas completamente diferentes que la gente no lo sabe. Ni las ha pensado y de un momento a otro, vamos a hacer esto. Y ¡pum! Se la crearon ahí. ¿Para qué? Para enseñarle al perro a que tiene que resolver problemas. Al figurante lo ponen en un árbol, lo ponen en un montacargas, en un túnel. Hay muchas variables. Y sí, en Ring Belga tenemos las casetitas al final en las esquinas del campo, pero también se pueden mover. En IGP siempre es lo mismo. Y en IGP el perro nunca muerde en la casetica. En IGP el perro siempre muerde ¿dónde? Afuera de la caseta. Fuera. Adentro de la caseta él ladra, pero adentro no muerde. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen injerencia en que entre el perro. El perro en ring belga va y encuentra al figurante y no muerde, ladra para hacerle saber al tutor que ya lo encontró. El tutor llega, cuando él llega, así hace el transporte. Cuando se hace el transporte es cuando el Escapa. figurante se escapa y entra la mordida. Okay. Sí, en ring francés es muy similar. El perro ladra, dice aquí está, pero ahí el individuo huye. Ahí el hombre de ataque huye, ¿sí? Ajá, De la caseta, hace, sí, hace disparo, huye ajá, y ya viene el guía a recuperar el perro, a pedirle que esté ahí atento, que lo ajá, esté cuidando. ajá. Vuelve y hace otro intento de huida, pero entonces el perro también está ahí. En ring belga cambia que el perro llega y de una muerde, encuentra y No, y no, no, muerde. no, 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 no. En ring belga, normalmente en el ejercicio de búsqueda del figurante, el perro llega y ladra, ¿ok? Pero en ring belga el ejercicio es mucho más complejo que en ring francés, porque en ring belga tú nunca vas a saber dónde está escondido el figurante. Al figurante lo esconden debajo de canecas, Mm, en cuartos que tienen estiércol. Se han hecho túnel, y el perro tiene que buscar la esencia y va el túnel. Y hay perros que no van por el túnel, sino que se saltan. O sea, es complejo. Mira, yo llevo yendo a Bélgica desde 1900, viví en el 83-84 en Bélgica y desde que me salí de Bélgica, todos los años he regresado. Los únicos 2 años que no he regresado a campeonatos son los 2 años de la pandemia. De resto, todos los años yo voy a las finales. Y algunas veces voy 3 veces al año. Voy donde mis amigos, a entrenar, a mirar, a pues, aprender cosas nuevas. Y siempre los entrenamientos son diferentes. Ahora, tú vas a donde entrenadores que son comerciales. Sí, el entrenamiento siempre es rutinario,
¿Por qué? Porque a ellos les interesa es que el perro muerde, suelte, muerde, suelte, muerde, suelte, muerde, suelte. Pero cuando ese tipo que está haciendo comercial se va a meter a una competencia, cambia completamente. Entonces, cuando están haciendo comercial, ¿qué hace? No, no recibe gente de ring belga para entrenar. ¿Por qué? Porque no se quiere distraer. Y lo mismo, cuando está haciendo de ring belga, no recibe comerciales, porque no se quiere distraer, quiere enfocarse en lo que quiere hacer. Ahora, hay mucha gente, excelentes entrenadores, que nunca han ganado un campeonato. Ahí vienen varias preguntas. Entre esas, bueno, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe que hayan tan buenos entrenadores que no han ganado campeonato? ¿Se debe al perro, a la línea de sangre del perro? ¿A qué se puede deber? ¿Y quiénes pueden hacer NVK o mentiras? NVK no, porque ya sabemos lo que es NVK. ¿Quiénes pueden hacer ring belga? ¿En dónde se puede hacer ring belga? A ver, recuerde que cuando está compitiendo es un equipo, ¿ok? Y el perro, antes que todo, es un animal, ¿ok? Y como animal, no todas las veces se va a comportar en la misma forma. Por más entrenamiento que tenga, el perro no se va a comportar siempre en la misma forma. Hay aspectos o circunstancias exteriores y ajenas al amo y al mismo perro que pueden incidir, ¿ok? Hace unos años encontramos a un tipo con un ultrasonido en el que estaba interfiriendo con los perros. Y solamente él quería que el perro del amigo de él fuera el que ganara. Y nos dimos cuenta porque los perros cuando estaban llegando paraban inmediatamente. Entonces empezamos a mirar que el comportamiento de la gente que estaba en el público. Y nos dimos cuenta quién era, lo sacamos y bueno. Entonces hay cosas externas que pueden afectar al perro. Entonces, por más buen entrenador que sea, no necesariamente el perro se va a comportar bien. Sobre todo recuerde que hay circunstancias y que los campeonatos y los campos son completamente diferentes siempre. O sea, no hay un campeonato igual al anterior. El campeonato, este año, por ejemplo, se hace categoría 3 y 2 en el sábado y una el domingo, en el mismo campo, pero se cambian. Se cambia la rutina, se cambia el figurante, se cambia dónde va a ser el ataque, se cambia dónde va a ser el ataque lanzado, se para dónde va a ser el stop attack. O sea, siempre se va a cambiar, no es lo mismo. Todas las circunstancias que cambian. Ahora, desafortunadamente la política también juega papel en esto. Y hubo un presidente de la comisión de jueces que durante más o menos 5 años solamente ganaban los de su región. Y se dijo, pero no hicieron caso hasta que ya se dieron cuenta que sí era cierto. Y lo sacaron completamente de la NBK. Pero hay daños que se dejan progresar. ¿Por qué? Yo no lo entiendo. Lo mismo en Colombia como estamos. ¿Por Sí, qué? Porque la gente se vuelve complaciente. La gente deja que las cosas pasen. La gente no hace que las cosas pasen, sino que deja que las cosas pasen. Y hay gente que dice, hijo de puta, ¿qué pasó? Que ni siquiera estaban conscientes de lo que estaba, ¿me entiendes? claro, claro. Oiga, no, don Carlos, se nos fue este tiempo volando. Lamentablemente Instagram no nos permite más de una hora. Yo espero de verdad, de todo corazón, que tengamos otra próxima charla, otro próximo No, me espacio. dices cuándo, no martes. Sí, no, lo coordinamos con tiempo. Yo creo que aquí Sí, hay porque mucha tela quedamos por ni siquiera en la cortar. mitad. Sí, no, nada de lo que era la propuesta, creo que tocamos muy poco y espero que pues de pronto en otra plataforma que nos permita hablar más largo, tendido y poder hacer abarcar muchas más cosas, porque se dijeron verdades, se dijeron cosas muy importantes, cosas para que la gente tenga en cuenta. Y me gustaría, don Carlos, que aprovechemos para dejarle a la gente, aquí finalizando eso
recomendaciones para quienes van a comenzar con la raza, quienes quieren tener la raza, qué deben tener en cuenta, cómo identificar un buen creador y cómo, lo más importante, cómo identifico a qué deportes de los que hay en Colombia, Agility, IGP, Ring francés, PSA, puedo encaminar a mi perro. Bueno, primero lo que tienes que buscar es un criador con ética y que tenga una buena línea de sangre. O sea, volvemos a lo mismo. Buena línea de sangre sí hay en Colombia, sí hay buena línea de sangre, ha llegado buena línea de sangre, han llegado buenos perros. Desafortunadamente no se crían o se cruzan con los indicados, sino al que más me dé por la monta del perro. Desafortunadamente es así. Eh, Alguien que no sea tan mercaderista, que lo que le interese es el mejoramiento de la raza y del deporte. Eso es lo que más le debe importar a la gente. Una persona que tenga ética y que lo guíe en, en, en la adquisición del perro. Hay personas que entrelazan el perro con el amo. Y eso es bien importante porque no todos los perros son para todo el mundo, ni todo el mundo es para tener el más macho de la camada, o el más alto, o el más ágil, o el... No, hay perros que no pueden dar. Ejemplo, también le pongo Mario Ferlipe. Le llegó un perro excelente, pero no se pudo entender con el perro. ¿Qué hizo? Ya ha entrenado prácticamente porque le botó corriente casi 2 años. Lo entregó. ¿Por qué? Porque dijo, con este perro yo no puedo ser campeón. Entonces, no todos los perros son para todo el mundo. Entonces, ese criador, como hace Johan Wenkusen cuando le va a vender a una persona para competir, le dice, este es el perro que a usted más le conviene. Ahora, si la persona quiere otro perro, pues se lo puedes vender, pero vas a tener que luchar más con él, con ese dúo. ¿Por qué? Ahora, mucha gente dice, yo voy a tener el perro para la familia. El Malinois no es un perro para la familia. Es un perro que puede ser de familia, pero no es un perro que al principio va a ser de familia, donde todo el mundo le está dando órdenes, no te va a trabajar. El perro se va a convertir de inmediato en el jefe de esa manada. De inmediato, porque no hay orden, es caótico, todo el mundo está dando órdenes y el Malinois no es para eso. Ahora, mano dura con el Malinois no sirve, no sirve. La mayoría de la gente, que con el collar electrónico le doy, el collar electrónico no es para eso tampoco. El collar electrónico no es para castigar, es para educar, es para estimular, más que para castigar y para direccionar, es para estimular. ¿Cuál es el estímulo? Hacer que el perro responda más rápido al estímulo que le estás dando. Para eso es eso. Claro Hay que sí, perros don Carlos. y hay perros que son más sensibles que otros, como personas. Hay personas que son sensibles al dolor, otros no. Ujú. A otro le puede dar con una almadana de 20 kilos y ¿qué pasó? A otro le da con un palillo y ¡ay! Entonces, lo mismo. Entonces, el Malinois no voy a decir que no es para todo el mundo. Si la persona tiene una educación adecuada y encuentra un buen criador, puede tener un buen Malinois. Don Carlos, muchas gracias. Gracias desde la Asociación Colombiana del Pastor Belga. Como se lo había dicho hace unos instantes, bienvenido nuevamente para que sigamos cortando toda la tela que nos quedó pendiente. Muchas gracias de verdad por este tiempo, Listo. por compartir sin tapujos. Un abrazo bien grande. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades. Y muchos éxitos a la Federación Colombiana de Pastores Belgas. Muchas gracias, que así sea. El Feliz noche próximo a mes todos. le, Gracias por le acompañarnos. digo a Johan qué está pasando. Eso. Chao, chao. Bueno, Feliz noche. felicidades, que estén bien. Chao.